Bien, señora, a pesar de que nos critican algunos por la edad de algunos de los que trabajamos aquí, nosotros somos personas que hemos tenido el privilegio, José, Machi y yo, de haber vivido una etapa de la historia dominicana que es un privilegio haberla vivido. Porque si tú coges de los años 50 al año 2015, son 65 años de conciencia política, porque los otros 10 o 15 no se cuentan, en que la República ha vivido momentos interesantísimos. No puedo decir que lo más importante, pero para nosotros sí. Y en una situación en que de esas épocas usted no tiene que leer la historia, porque o fue compañero de pupitre de algunos de los que la hicieron, o vivimos de cerca el proceso. Lo digo porque aquí en la revista, nosotros cada vez que vamos a tratar un tema, nosotros invitamos generalmente, o opina aquel que nosotros entendemos que conoce el tema. Machi y yo, específicamente, cuando es de deporte, hablamos con el gurú de escena, que se la sabe de memoria. Cuando es de medicina, nadie mejor que el doctor Hanna. Cuando es tema haitiano, buscamos Huyendo a Delhi, que sea autoproclamado como un experto en asuntos haitianos. A pesar de que ayer me dijo alguien, él está medio quedado en Haití, ya la nueva generación no es la gente de él. Así es que ese es uno. Y en política, historia, pues nadie mejor que José Israel. Entonces yo quiero tratarle un asunto a José, porque ese tema le incumbe a él en este programa, que consiste en lo siguiente. El PRD llegó se fundó en el 39 y trae el café, no te apures. Se fundó en el 39 y llegó en el 61 aquí. La historia del PRD ha sido división por todo el tiempo, rutinariamente. Desde que llegó con Buenaventura, con Ángel Miolán y Nicolás Silfa y Ramón Castillo, se fueron desprendiendo. Hasta llegar al punto que nosotros queremos tratarte, que es ¿por qué se dividen Hipólito y Miguel? Por el poder, sí. Pero básicamente era porque Miguel, de dedo, señaló una serie de personas que entendían que no eran las más adecuadas para dirigir el partido y para ser candidatos. Eso trajo como consecuencia que se formara el PRM. Todo el mundo esperaba que Hipólito Mejía entendía que él era el candidato después de Danilo Medina que más gente tenía, y se formó el PRM para Hipólito. Sin embargo, sorpresivamente, un hombre que había sacado 2 millones de votos en 3 ocasiones, resulta que nada más saca 20,000 votos y pierde una convención de Luis Abinader. Bien, ahora resulta que hay un grupo de personas que quieren cargos electivos y nos llaman y nos dicen que estamos en lo mismo, que el DEO sigue funcionando en el PRM con más fuerza que Miguel en el PRD. Es más, que hasta buscaron el signo del dedo como lema. Bien, en el caso del Distrito Nacional, ya Alberto Atala se consideró que él es el hombre de Hipólito y que él debe ser el senador. Ramón Emilio Concepción y San Lobatón entienden que la lucha debe ser entre ellos dos porque son los nuevos. Y hay un distinguido productor de televisión y político que parece que le habían prometido la senaduría, pero se la van a dar a doña Milagro Ortiz. Eso ha traído problemas. Comenzó a haber algún malestar pensando que Danilo Medina ya como candidato necesitaba a alguien como un contendor más pesado, como un peso pesado para pelear con él. Y entonces empezaron a hablar de Abinader, de que estaba flojo. Yo no sé lo que significa flojo, pero que era flojo en su pronunciamiento, en su carácter, etc. Y empezaron a inventar con una serie de personas como Franklin Báez Brugal y con Ike Tavares, que eran unos extrapartidos, sangre nueva,
y que podían ser buenos candidatos. No hablaron de Juan Vicini, porque yo creo que el que más era apropiado para eso es Juan, pero parece que se estaba buscando el origen en otro lugar, porque los estrategas de Luis son Catrén, Andy Dauager y García Micheli, un periodista, y Willy Lozano y Aguilera. Si tú revisas esa gente en un momento dado fueron medio compañeros tuyos allá en Moderno, ¿verdad? Ese como que también y en otras andanzas. Frank y en otras cosas. Sí. ¿Eh? ¿Y con quién? Está bien. El problema es que Hipólito también está con Danilo. Entonces, el asunto es, José, que yo decía todos los días que por qué no se acepta. Le digo a Deli, pero tenemos 1 millón de haitianos. ¿Lo tenemos? Sí lo tenemos. ¿Lo vamos a sacar? No podemos sacarlo juntos. Pues entonces vamos a documentarlo, una fotografía, una iris, porque tiene que ser por el iris, no puede ser por la huella digital. Y ya, son residentes. Y después averiguamos. Y no quieren. Pues tú sabes lo que estaba pensando los estrategas estos. Le estaban diciendo a Luis que ellos ganaban las elecciones. Porque Hipólito le daba los 2 millones y los 400 que faltaban eran los 400,000 haitianos que ellos pensaban que iban a documentar. ¿Quién le dijo a ellos que esos haitianos? Porque Fernando Álvarez y Balaguer documentaban haitianos, ¿o no? Sí. Entonces yo quiero que tú me digas, si a ellos se les fue la lisa fue de seguro, que gente tan inteligente como Lozano y Aguilera, ¿de dónde se les sale a ellos la idea de que ellos iban a documentar celular en un año 400,000 personas con apoyo internacional? El celular, pero ¿dónde tienen ellos oficinas para celular a nadie? O en la Junta Central Electoral. Eso no es de ellos. Eso no es de ellos. Pero es que ellos no pueden pensar que el PLD son unos pendejos. Pero ellos no pueden pensar que el PLD son pendejos. Claro. Pero lo pensaron, que ellos iban a sacar el PLD del poder. Lo sacamos con esos 400, no te apures. Mira, lo más preocupante de todo es que a pesar de esas discrepancias y de esa garata interna que tiene el PLDismo, sigue teniendo un 34 o 35% de su voto duro, que es inconmovible. Y que Leonel no va a dividir el PLD. No va a dividirlo. No. Si Leonel divide el PLD, el pleito es entre PLDistas. Sí, pero sin dividirse. Un pleito sin división. Sí, él está soterrado ahí. Está sepultado, porque, pero está adentro, ¿eh? Pero está adentro y es el presidente del partido. Y por ahí rompe un día. Sí. Él debió haber proclamado su independencia como hacía Juan Bo a cada rato. Y darle opciones políticas al país, porque ahora estamos en una opción conspirativa. Pero, tú no sabes. Pero don Juan se iba. Se iba y formaba otro. Y ganaba otra vez. No lo hizo muchísimas veces. José, ¿podían esos científicos y estrategas, como lo dice Hipólito Mejía, lograr que una migración ilegal se legalice y vote por el PRM? Es una pérdida de tiempo. Hacer ese cálculo es una pérdida de tiempo. Mira, hasta hacer el cálculo. Mira, ¿qué dicen los que manejan encuestas de los neutrales? De los que dicen no tengo opción. Que eso se divide exactamente igual. En los dos, ¿verdad? A las proporciones de los que ya tienen opción. Es decir, que si hay 400, es 200 y 200. Exactamente. Que se van a ir para cada lado. Entonces, se va a ir el 34% para los PRDistas, el 34% de esos indecisos, y el resto para el que tenga la otra mayoría. La mayoría más calificada. Perfecto. Así mismo son los haitianos. Sí, José, pero los haitianos, la simpatía política de los haitianos del país, no la maneja nadie, la maneja la política. José, mira, una vez un amigo tuyo y mío de una ONG me dijo, pasó un ciclón por Barahona, si hubiera entrado un chisma y se lleva 2 platanitos, yo hubiera conseguido unos cuartos
con un fondo internacional que ayudaba catástrofe. Y me dijo uno de los encuestólogos que está cerca de los jefes de encuesta del PRM, me dice, si nosotros hubiéramos encontrado una sola demarcación donde Danilo hubiera tenido menos votos que el PRM, nosotros hubiéramos podido hacer un muñeco con eso. Pero no encontraron en ninguna parte del país ni una manito para poder torcer guía para el otro lado. Eso es la disolución del PRD. Las fuerzas políticas dominicanas están organizadas hoy, han cristalizado alrededor de Leonel y Danilo. Entonces ellos no están haciendo alianza, ellos están absorbiendo. Están absorbiendo. Es por absorción. Lo que hizo Trujillo con los bolos y los coludos. Y cuando él se replegó en el 38, puso un bolo como presidente y un coludo como vicepresidente. Esa era la teoría de Miguel Coco, doctor. ¿Cuál? La absorción. Claro, un día yo llegué a la oficina de Miguel Coco en La Habana, tiene un jugo en la mano, le queda un chin abajo. Y yo le pregunto, Miguel, ¿y qué vamos a hacer con el Partido Reformista? Me dice, lo que yo voy a hacer con este chin de jugo. No vamos a dejar nada en el vaso. Pero hace días que no. Y eso mismo hicieron con el reformismo y lo están haciendo con el PRD. Sí. Era posible documentar y conseguir que esos documentados voten por quien uno quiera, por el PRM. Porque el problema porque eso se creyó Peña Gómez también. El problema de los indocumentados es que no tienen origen. En el caso de Peña Gómez como líder, primero Peña Gómez era un líder de verdad. Sí, pero para comenzar. Para empezar. Y en segundo, él tenía un arraigo en la población haitiana propio. Que aunque él no quisiera lo tenía. Era su origen. Aunque él no quería. Entonces, ahí se rompe. Él lo asumieron. Ahí se rompe el esquema, porque de alguna manera él era líder de ellos. Pero él lo proclamó una vez. Sí. Yo tengo un colchón. Sí. Él lo dijo, yo tengo un colchón. Sí, bueno, pero eso es un Pero hecho ¿tú sabes dónde posible. está el hombre del colchón? ¿Dónde? En el PLD ahora. Está en el PLD. Hoy no era Chico de Padre el que manejaba el colchón. Y él es PLD. Oh, pero claro. Él era que manejaba. Pero el encargado de asuntos haitianos de la Cancillería, chico. Está observado. Está absorbido. Absorbido. Está absorbido también. Está absorbido. Mira, lo que pasó Y con la absuelto. documentación. Lo que pasó con la documentación esa. Cuando iniciaron el PIDI, que fue la parte haitiana de lo que era el plan de regularización dominicano, ahí pusieron una amiga mía que se llama Miru, que yo la vi siendo una carajita. Yo le dije, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Me decía, hacerle acto de nacimiento a los haitianos. ¿Y cómo? Si ellos no saben ni cómo se llaman, ni dónde nacieron, ni cuántos años tienen, ni quién es su papá y su mamá. No, cogí una declaración. Yo le dije, mira muchacha, porque ella es muy joven. Ni cómo se llaman, ni quiénes son. Claro ni que dónde no. Le digo, dile a tu gobierno que agarren esas oficialidades de la Junta Central Electoral en el país entero y que a todo el que llegue lo sienten en una silla. Y ahí sentado le preguntan, ¿cómo tú te llamas? Juan Pérez Cueva. Sí. ¿Dónde tú naciste? En Juana Méndez. ¿Quién es tu papá? José Israel Pérez y Juana Cueva. ¿Cuántos años tú tienes? 23. Tú le miras la cara y si tú crees que es un chisma viejo, dice, no, 23, no, tú tienes como 32 años. ¿Sabe leer y escribir? No. Si te dice que Lo sí, que ellos digan. pásale un papel y escríbeme tu nombre. Ponle una tarjeta para que él Entonces, vea cómo era. Eso se iba a ir registrando en una memoria central, porque eso es muy fácil ahora, y a partir de ahí todo el mundo tenía un acta de nacimiento con una declaración. Como no había antecedentes de que esa persona se llamaba o no se llamaba así, ya usted se llama Juan Pérez Cueva. Y ese documento era que tenía que pasársele a la autoridad dominicana Lo que ellos dijeron. para que lo automatizara. Ah, tú deseas hacerlo allá. No aquí. Aquí. Pero que Pasárselo. diga República de Haití, entonces eso se transfería a la memoria de la Junta Central Lo Electoral. encontró, Lo encontró. A la Entonces, memoria de la ¿y Junta. por qué tú te opones a Escúchame, mi que a la memoria de la Junta y que la Junta se lo pasara a Interior y Policía. Interior y Policía le emitieron un carnet exactamente con los mismos datos. Espera, Que dijera República párate ahí, mira el carnet. Es Eso el carnet de los haitianos. Espera, ningún haitiano. Ese señor se paró delante de un inspector de migración. Llegó en la noche, al otro día vino migración. ¿Cómo usted se llama? Luis Santos.
¿Cuántos años usted tiene? 23. ¿Para dónde usted va a trabajar? Aquí en Montellano. ¿Qué usted hace? Yo soy jornalero. ¿De dónde usted es? De Haití. ¿Cómo usted se llama? Vicente Santana. ¿Qué edad tiene? 37. Eso era lo que ¿Cómo tenía usted que se hacer el llama? gobierno Juan Valdés. haitiano. Lo que ellos dijeron se puso ahí. Entonces, ahora, ¿qué pasó? Eso pasar, perdón. Eso tenía que hacerlo el gobierno haitiano. Y eso pasar al Archivo Central de Haití, y a partir de ahí, ese Yo tengo señor... 1.600 que se me fueron para el turismo de una vez. Exacto, Al otro porque día, ya tenían su papel. Uno cogió para la finca Toral de café allá, ¿te acuerdas? Allá Sí, en Polo. en Polo. Y los otros cogieron para el turismo. Entonces, esos 100, 200, 300 mil que fueran a las oficialías civiles de las comunidades de todos los municipios, se le pasa eso, el gobierno dominicano le hacía un carnet de Bien. no residente y Bien. punto. Una cosa, yo tengo dos temas. Háblame de Blas Peralta y sus 60 atracos. ¿60 qué? Los atracos a los No, la camiones. Peralta es un mentiroso. Pero ¿qué es lo que dijo? Él dijo ayer en una declaración de prensa, y un periódico lo sacó en primera plana, que le habían atracado 65 patanes y que se le habían robado la mercancía. A Blas Peralta en el gobierno parece que alguien le dijo, ayúdanos en lo que tú puedas. Y se le fue la lengua. Es un gran mentiroso. Primero, no hay manera de que una turba en Font Parisien detenga 65 patanistas que anda cada uno con una ametralladora y un fusil, el ayudante, y quitarle la mercancía. Eso no es posible. Póngase usted en la cabeza y plántese para cualquier lugar del país a unos patanistas que se llevan hasta los indefensos. Se le fue la mano porque el gobierno le pidió de algo para que repercuta que los haitianos están asaltando los mercaderes Bien. y transportistas Entonces, eso dominicanos. no es verdad. Eso es mentira. ¿Y qué hay Lo de que verdad? pasó Espérate. realmente Sí, fue exacto. el viernes en el mercado binacional de Jimaní. Dos haitianos se fajaron, uno mató al otro. Se corrió la versión en Font Parisien, que es el poblado más cercano a la frontera de Jimaní, de que un dominicano había matado a un haitiano. 3 patanas que iban cruzando en ese momento le entraron a pedradas, le rompieron los vidrios y ahí terminó todo. Es una sinvergüencería. Lo peor de todo es que la prensa dominicana pone eso en primera plana sin ni siquiera investigar, que tienen corresponsales. No hay ningún informe de inteligencia que diga, ni de dominicano ni haitiano, ni ninguna otra embajada destacada en Haití, que ese incidente de las 65 Bien. patanas pasó. Es una mentira. Está claro. Digo, la prensa Lely. dominicana cuando recibe las declaraciones sabe qué credibilidad se ha acordado para ese declarante. Si la publica es porque está en la complicidad con él. Claro que sí, claro. Eso Porque estamos no es la totalmente primera de vez que acuerdo. la Peralta habla Claro. Félix. para Es la una nece- vulgar Perdón. mentira. para la necesidad del Deli, gobierno. Deli. Fort Parisien, Juana Méndez y Belader son las 3 ciudades gemelas de Elías Piña, Jimaní y Dajabón. Sí, la más cercana. De Y a Dajabón Zapitre en es Pedernales. Juana Méndez. Sí. Fort Por Parisien de Jimaní, Belader Jimaní de Elías y Belader de Piña Elías y Piña. Anzapitre de Pedernales. Ancepitre de Pedernales. Que es a la qué que está más distan- cerca. ¿Y a qué distancia están esas de las ciudades de nosotros? No, en caso de Anzapitre, a 3 minutos caminando a pie. Igual que Juana Méndez, ¿verdad? Sí, exactamente. Cruzar. Y ya el trayecto de la frontera a la ciudad no se ha llenado de vivienda. Sí, pero no en gran cantidad, porque no hay de qué vivir ahí. Ah, ya. Se pegan más de la frontera. Otra cosa, para aprovechar tu presencia, ya aclaraste lo de... Háblame del comunicado de la OEA. Bueno, yo creo que el comunicado nos llevó donde yo quería que llegáramos, que es lo que yo he venido planteando desde el principio. Nosotros fue que fuimos al foro permanente, al Consejo Permanente de la OEA, no fueron los haitianos, a demostrarle a la comunidad internacional que lo que Haití supuestamente había denunciado, que no ha documentado en ningún sitio, era falso. Los haitianos ripostan, aceptamos una comisión de la OEA, viene y hace un informe medio salomónico que Martelly inteligentemente antes de que saliera lo saluda y lo felicita porque cree que le conviene y que el gobierno dominicano también inteligentemente rechaza. ¿A quién le convino el comunicado? ¿Al gobierno? A los dos. ¿A los dos? Sí. Una pregunta. Porque ahora descalificamos a la Una comunidad pregunta. internacional para ser intermediarios. Una pregunta. Entonces tenemos que sentarnos de nuevo. a los dos. Sí, a los dos. A José y a ti. Ese comunicado
que tiene 3 componentes. Primero, un componente de quedar bien con todo el mundo. Sí. 2, Fue impuesto, perdón. No, déjame interrumpir. no, espérate. 2, el tema de la carta del embajador. Si eso influyó en el contenido de eso, del embajador Suplicy. No. Y tercero, si algunos sectores que podrían estar en desacuerdo se han quedado callados porque Estados Unidos no quiere que Martelly tomara ese motivo de las migraciones para posponer las elecciones. No, mire qué es lo que ocurre. Para que entendamos lo de Suplicy y que se cierre ese capítulo, ¿verdad? Cuando yo oigo a todos estos científicos que andan por ahí hablando de Daniel Suplicy, un diplomático experimentado, todo eso es mentira. No es verdad que es un diplomático experimentado. Era un gran sociólogo, historiador, todo eso está bien. Daniel Suplicy era el ministro de Asuntos Sociales del gobierno de Jean-Claude Duvalier. De Jean-Claude. Claro que sí. Claro que sí. Porque venían juntos del colegio. Cuando Jean-Claude entra al gobierno con 19 años, están juntos en la universidad. No están juntos en la universidad. Y Jean-Claude decide a todos sus amigos universitarios y del colegio darle funciones diplomáticas. Entonces a Suplicy lo nombró cónsul en una isla de esas, estudiando en la Universidad de Puerto Príncipe. O sea, cuando él era cónsul, él lo que estaba sentado en una butaca de Puerto Príncipe. Recibiendo el sueldo de cónsul. Exactamente. Lo mismo que hizo Leonel. Eso es viejo, eso comenzó en Haití. Entonces, esa experiencia de diplomática de Daniel Suplicy, eso es una falsa. Es un invento. Después, cuando él llega a ser ministro de Asuntos Sociales, ¿usted sabe qué es lo que hace el ministro de Asuntos Sociales? La trata de los haitianos para el corte de la caña. Por ahí era que se pagaban. Cuando Daniel Suplicy es el ministro de Asuntos Sociales del gobierno de Jean-Claude Duvalier, ya se graduó en la universidad, lo hacen ministro. La última trata del tráfico de haitianos se produce en el momento en que Jean-Claude tiene que salir del país, siendo Daniel Suplicy el ministro de Asuntos Sociales de Haití, que era por donde se cobraban los braceros. Y todavía... Y el último cobro de los braceros se hizo. Y no llegaron los braceros porque el gobierno cayó, se produjo una dificultad interna en Haití que no permitió el reclutamiento. Cuando se cayó Baby Doc. Jean-Claude, claro. Y ese dinero no se sabe a mano de quién fue a parar. O sea, Pero que tú no estás cojan a claro. Daniel Suplicy como un estandarte de nada en la sociedad dominicana ni haitiana, un intelectual, punto. Y es cierto del duvalierismo, nada y más. es cierto que él hizo varios pronunciamientos en contra de República Dominicana. Él escribió un libro, que más que un libro es una recolección de tratados, que se llama Azúcar, Sangre, Sudor y Lágrimas, donde recoge todos los tratados históricos que hay en la República Dominicana y habla del tráfico que se utilizó contra la industria azucarera dominicana. Y él participaba en el tráfico. Ministro de Asuntos Sociales del Y se gobierno quedó de con- Jean-Claude, y que se era donde quedó- se pagaba. Y se quedó con el último pago. El último pago se hizo y los braceros no llegaron porque Jean-Claude tuvo que dejar el gobierno. Punto. ¿Y quién, de pagó, ese es que nos ¿y estamos quién agarrando. pagó eso? O el gobierno dominicano, la industria azucarera. No, espérate un momento, espérate un momento. El que- Esos 6 millones de dólares estaban en un saco en el aeropuerto de Puerto Príncipe cuando Jean-Claude salió, salió en la foto. Sí. Cuando Jean-Claude salió el Sí. 6 de febrero del año 1986. Sí. El 6 de febrero. Entonces, por la vía de suplir era que se cobraba ese dinero. Sí, pero ese dinero no lo cobró Suplicy. O era el gobierno haitiano. Ese dinero se lo llevó Era el Jean-Claude. pero era su ministro de Asuntos Sociales. Y ¿Por se qué tú la crees que lo tarjeta. tenían ahí? Pero a tal Lo extremo carné. que el gobierno sucesor aceptó que el Estado haitiano debía ese dinero. Sí, ¿Por qué? exactamente. No era por honradez ni seriedad, porque eso no se maneja en los gobiernos, ni ninguno. Ni Era aquí. para poder seguir con el Para negocio. poder seguir con el Claro negocio. que ¿De sí. qué año ustedes están hablando? 88. Yo quiero, 86. quiero hacer un paréntesis para que me inserten eso. En el año 2000, ¿cuándo es que Hipólito recibe de Leonel? En el 2000. En el 2000. En el año 2000,
había una zafra que se iba a comenzar, ¿verdad? En el 2004 termina el gobierno de Hipólito y Leonel dice, nosotros no queremos que no haya zafra en Montellano. En esos 4 años hay 4 zafras en la de Hipólito. Y pasa lo siguiente, eso que ustedes van a ver en televisión, ese señor, vino una persona que tenía experiencia en el CEA, nos dijo, ¿cuántos braceros ustedes necesitan? Lo digo así, yo no sé. Pero usted le olvidó algo. No, espérate. Ese señor fui yo que se lo busqué. No, el señor que tú buscaste. Claro, ese señor viene, pero no diga el nombre. Ese señor viene y dice, ¿cuánto ustedes necesitan? Entonces se consulta con el administrador de ingenio y dice, nosotros necesitamos 1.640 braceros para nosotros y para los colonos. Dice, ustedes tienen que pagar 600 pesos por cada uno. Digo, ¿y ustedes están vendiendo esclavos? Me dice, no, eso es burocracia. Son 200 pesos de migración, 200 pesos de nosotros los dominicanos y 200 pesos que se le paga al que los recluta en Haití. En Haití. Esa era los 600 pesos. Entonces, ¿de dónde que ustedes se sacan los 4 millones que estaban en la frontera? ¿Es que los otros gobiernos cobraban más? Claro que sí. No es que cobraban más, es que eso era los dineros para los políticos haitianos. Pero ¿quién pagaba ese dinero? Porque la industria azucarera lo que pagó fue 600 pesos. Ah, espérate. Y tiene que esperar con un sancocho cuando ellos lleguen y a cada uno hay que entregarle un machete, una colchepuma y un galón vacío. Sí. ¿Verdad? Una colchepuma doblada, que era el colchón, un machete, una lima y un galón. Y 600 pesos que había que darle a ese señor para que lo distribuya, 200 al que se sentaba y le decía, ¿cómo usted se llama? Palito Jim, Papilito Juan, lo que dijera el hombre, sí, lo que él le diera la gana, lo apuntaba, Raúl Mondesí, Pidoca Pie, cualquier cosa. Mira a Raúl Mondesí ahí. Pues sí, entonces, ¿qué es lo que ocurre? O sea, ese era el tráfico normal. Entonces el hombre se cogió los cuartos. ¿O tú supones que se los cogió? No, el gobierno dominicano los pagó, pero y los braceros no llegaron. ¿Qué se hizo el dinero? Y era a través del Ministerio de Asuntos Sociales que se pagaba. Y como recuerda José Israel, todo el mundo recuerda a Jean-Claude saliendo con los sacos de dinero. Él era un hombre de la absoluta confianza de Jean-Claude. ¿Qué ocurre en esa época? Pero, ¿quién era el embajador haitiano aquí? O el mismo que se fue en estos días. El mismo. Cinea, sí. Free Cinea. Y está en la foto del aeropuerto, Sí, del Free Puerto Cinea. Príncipe. Free Cinea era el mismo de Milton Ray. No, ¿verdad? De Jorge Blanco. No. Lo que yo te quiero decir. Creo que hubo un embajador Duplan en la época de Jorge Blanco. Tendría que confirmar. Pero mira, nos vamos la memoria haitiana es muy corta. Corta, claro. Sumamente corta. No, pero escúchame, José, en esa época, perdón, en la época en la que Daniel Suplicy era ministro, ¿tú sabes lo que era Michel Martelly? O bailarín. No, suboficial de policía. No era músico todavía. Ah, porque él era policía. Pero claro, era suboficial de policía. Todavía no era músico. Michel Martelly entra a la música después de viejo. Es un autodidacta. Michel Martelly nunca fue autoencueracta. Porque es lo que nunca fue a la academia musical. Ahora, ¿qué le cabe a Michel Martelly en la música y el merengue? Pero para encuerarse no hay que ir a la academia. No, es que él revolucionó. ¿Por qué tú reconoces que él tiene talento, ¿Y por qué llegó a la presidencia? Porque lo pusieron. ¿Quién lo puso? Tú sabes quién, tú me dijiste este. Tú me dijiste que este fue que lo puso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando Michel Martelly entra a hacer vida pública es a través de la música. Mira, entonces Negro Vera, que sabe de este tema. Sí, mucho. Me está llamando y me recuerda que el contrato del 78, que fue el primer contrato PRDista, lo firmó Milton Ray como ministro sin cartera del gobierno de Guzmán. De Don Antonio, sí. Y Valdés Hilario como ministro de la Fuerza Armada.
Y por la parte haitiana firmó Frisinea, que era embajador aquí, y el ministro de Asuntos Sociales de Haití de esa época. Del Deli, 78. Deli. Era Jean-Claude. Deli, déjame Es el decirte, mismo. déjame decirte algo, a propósito del doctor Vera. Lo que pasa es que ahí viene una conexión de Cinea con Hipólito. Déjame decirte, espérate, porque él cuando ha tenido Hipólito- conexión con todo el mundo. Óyeme el asunto. El doctor Medro Vera llamó, y yo quiero decir algo. En el día de ayer él escribió un artículo que dice, no somos 5, no son 5, somos 6. Me recuerda que un amigo mío y de el doctor Vera me invitó a la frontera y nosotros les regalamos una galletica a una familia haitiana y el papá de cosas nos dijo, no somos 3, somos 6, porque le pasamos 3 galleticas. Entonces yo quiero saber si el artículo de no somos 5, somos 6 tiene que ver con el incidente en Calimete del hombre que nos dijo, no somos 3, somos 6, para que le den las 6 galletitas, aprovechando al doctor. El comunicado, ¿va a tener algún efecto o ahí terminó la historia? No, el efecto es que descalificamos la comunidad internacional para ser intermediario desde la parte dominicana y el canciller dominicano plantea que era lo correcto. Míralo ahí, no somos 3, somos 6. El Oye, canciller dominicano plantea, no queremos OEA, aquí no hay crisis de carácter político diplomático, nosotros no tenemos una política migratoria que la vamos a aplicar y vamos a la conversación bilateral. Pero Punto. espérate un momento, ¿quién descalificó a la OEA? ¿Se descalificó ella? Porque Sí, el jefe por ofrecerse. No, el jefe de la OEA tomó parte en el debate Antes de fallar. antes de fallar. Sí. Y si corrigió un poquito en la declaración final, lo otro, la invalidación debió dirimirse primero. Y hay que mantenerla. Porque él se invalidó. Además, la OEA nunca ha servido para nada. Nunca ha servido para nada, más que a los intereses americanos. Entonces, oiga lo que yo creo que va a pasar ahora. ¿Qué va a pasar? Nosotros tenemos 3 fechas fatales durante el mes de agosto. O 4. El gobierno dominicano ha dicho que iniciaría las deportaciones en la primera semana de agosto. Yo sugiero que las deportaciones no se produzcan hasta pasadas las elecciones del día 9. Eso es solo una sugerencia. ¿Cuáles elecciones? Las congresionales en Haití, que son el otro domingo. Óyeme, Deli, para que tú termines tu idea, ese problema con las 2 elecciones, la de aquí y la de allá, se termina. Ese es un problema electoral, esa es la conclusión. Después de yo hablar pero con por los eso encuestas, voy a las ya, 3 eso fechas. termina con las No, elecciones. tenemos 3 fechas fatales, ¿verdad? Sí. Que es la del 9 de agosto Congresionales, en Haití. sí, Entonces no podemos meterle una deportación a Haití durante esta semana. sí. Yo creo que podemos Eso no es pedir demasiado. Esperamos el día 15. Sí, ¿qué más? Entonces viene el 16 de agosto, que es la fecha de la restauración, que es una fecha Sí. histórica dominicana. Y viene el día 30 de agosto, que es una fecha muy determinante para el lanzamiento de la candidatura de Danilo Medina. Entonces, de ahí para adelante. De ahí en adelante podemos esperar que Danilo haga su acto de lanzamiento, donde proclame Un su fiestón. candidatura, la justifique, Fiesta etcétera, popular etcétera, en todas las esquinas. hasta volver hasta enero a la Bien, campaña. Ya, bien, ya Entonces, entendí. Exacto. Ya entendí. Entonces, Yo- el día 15 de agosto, si quiere, comienzan las deportaciones. Ya yo entendí. Con Al protocolo paso, o sin. ¿verdad? Bien. Exactamente. Pero hay una cosa más importante que todas estas situaciones eminentemente coyunturales. El embajador haitiano al retirarse del país escribió una carta que independientemente de su pasado, que es un pasado oscuro como toda la historia haitiana, no me estoy refiriendo a lo racial, sino que es muy coyuntural todo lo que pasa allí. El gobierno de Jean-Claude Duvalier no ha sido evaluado adecuadamente nunca. No. Nunca, porque las pasiones no lo permiten. Pero hay hubo mucha gente valiosa. Sí, fue un buen gobierno, fuera de la cosa de la Bueno, represión. Y el no era tanta la represión. La represión se amainó mucho y él intentó reconducir el país. Pero el Maduro sí, era un muchacho. era un muchacho y había gente que era más madura. Y lo vio, sencillamente. Ahora bien, ese documento del embajador haitiano es un documento único en la historia dominico-haitiana. Dicho desde la posición de embajador haitiano. Hay muchos haitianos que han entendido el problema dominico-haitiano
ya marginados de la política interior y adscritos al trujillismo aquí. Entre ellos se incluye nada más y nada menos que el papá de Yavió o el papá de Jacques Stephen Alexis, que aquí se adscribieron al trujillismo, aquí, sin ser funcionario de nivel ni nada, Bien. siendo maestro de Pero escuela. esa carta para ti tiene un significado. Tiene un significado Bien. importante. Deli. ¿Puede ser ese señor candidato presidencial en Haití? No. Félix. No tiene base. En Haití Deli. nadie es candidato hasta el día que se inscribe. Deli, óyeme una cosa. Sí, pero él Porque habla no hay en partido. esa Deli, carta. óyeme una En cosa. esa carta él habla de un grupo de apoyo a Martelly que no había sido anunciado nunca. ¿Qué lo encabezaba él? Bueno, Deli. entonces, Él ¿quién- era el jefe de la campaña de Michel pero ¿quién Martelly. es ese grupo? Porque él dice, usted responde a un grupo. Dice ahí, póngase claro con este grupo. No, lo que pasa es que Michel, cuando hizo la campaña, fue con una gente. Cuando llegó al gobierno, gobernó con una parte de su gente. Ajá. Y ahora está gobernando con otra Deli, parte oye, que oye, no es su grupo. Deli, óyeme una cosa. Óyeme. Porque él creía que iba a ser el primer ministro. Deli. Él no creía que iba a ser Loren Lamont. Deli. Y entonces lo que le dio Michel Martelly fue el Ministerio de los Haitianos del Deli. Extranjero. que era ¿Quién una puso cosa a la así. MOT? No, Lamont es un empresario extranjero que financió la campaña de Michel Martelly. Ok, óyeme lo que te voy a decir. Óyeme. Tradicionalmente, todos los gobiernos dominicanos, por recomendación de sus organismos de seguridad, siempre trataron de influir en la política haitiana para que haya presidentes que no nos presionen mucho a nosotros. En el mejor de los casos, nosotros hay algunos que han querido mandar ya. Parece que el gobierno de Danilo Medina, algunos funcionarios pensaron que podían repetir la situación e influir en lograr que en las elecciones De ahora, sí. de ahora lleguen personas que no nos mortifiquen. Y parece que un alto funcionario contrató un helicóptero. Tú sabes que los helicópteros tú los contratas y el mismo que lleva a Manuel Estrella es el mismo que lleva a Félix Bautista, es el mismo que lleva Sí, son a José empresas. Ramón Brea, es el Empresas mismo de que me transporte. lleva a mí, Sí. es el que te lleva. Es un carro de concho arriba. Exacto. Sí. Y ese señor sabe dónde aterrizar. A él lo contrata un funcionario del gobierno y le da un GPS y dice, nosotros vamos a esa casa. El tipo, yo sé a dónde es. Y no mira el piloto el sitio. Y aterriza en la casa de Martelly. Pero resulta que era en la casa de la Mote que tenía Que que había que aterrizar. Y aterriza. Cuando llega, ¿y qué ustedes buscan aquí? Lo encañonan al funcionario. Dice, no, pero que nosotros vinimos a hablar con la persona que vive aquí. No, el que vive aquí El es presidente. el presidente. Y se equivocó. Entonces comienza una investigación y averiguan que gente del gobierno dominicano estaba tratando de que la Mote. Pero gente del gobierno, la alianza era pública entre Gustavo Montalvo y Loren Lamont. Eso era público. ¿De quién? Gustavo Montalvo. Y él nunca lo ocultó. Por eso él asumió el liderazgo de la política frente a Haití. Y el Ese es la Mote. Sí, y el presidente. ¿Ese es Lamote? Sí, ese es Lamote. Y el presidente, Danilo Medina, la confió porque era un hombre de Y su él podía absoluta ser confianza. candidato, la Mote. Sí, es que tienen un problema, Lamotte y Jean-Max Belleris. Es que se acabó el Congreso y entonces necesitan un descargo congresional de la ejecutoria de su gobierno que le impide ser candidato. Y porque si no hay esa Congreso. gente son personas pensantes, ¿por qué ese país no le da una oportunidad de ser candidato? Porque Bellerí también es un hombre. Ahora el que asunto fue- es el salvoconducto. ¿Qué es lo que ocurre? Entraron en contradicción Loren Lamont y Michel Martelly. Y Sí. entonces él tenía que dar un decreto, Michel Martelly, Y no lo descargando a todos los primeros ministros. Y no da el Pero decreto. entonces, para no beneficiar a Loren Lamont, prefirió no beneficiar a nadie. ¿Y Y por qué por no? eso Loren Lamont y Belleris son candidatos ahora. Y Bill Clinton no puede influir en él para que pida ese decreto. No, es que la influencia de los Clinton no es la que era antes. La alianza de Michel Martelly no es Ni con tú los Clinton. tampoco lo puedes conseguir. Es que no era conveniente políticamente, porque es que se produce una contradicción entre Sofía y Loren Lamont que impide que Michel Martelly le haga el decreto. Porque
Sofía, que es la esposa de Martelly, prefería a Bellerif, no a Lamotte. Porque si Lamotte es presidente, Martelly no podía volver dentro de 5 años. Era más complicado para él. Pero Bellerí sí. Claro, porque era la oposición. Era la oposición. Bien, yo quiero ahora una ñapa. No, déjame decirle al final. O sea, llegado a un punto muerto de la situación de crisis, de la crisis diplomática o de verborrea, ahora yo creo lo siguiente. Pasan las elecciones del 9, el lanzamiento de Danilo, que el presidente Danilo Medina y el presidente Michel Martelly, cónsono con la posición del canciller dominicano, de que aquí no hay un problema que no sea sentarnos nosotros, ver dónde está el punto de dificultad, establecer lo que ha pedido el primer ministro haitiano, sin menoscabo de la soberanía, lo que sería un protocolo de deportaciones. Que le avisen, tal día vienen 25 camionetas llenas de haitianos y que ellos, para hacer su política interna, se les facilite llegar con 25 camionetas y llevarse la gente para los pueblos o algún sitio de acogida transitoria. Yo creo que para eso, o sea, como hemos tenido 2 posiciones de fuerza oficiales que han complicado la conversación por una cuestión casi espontánea, hay 2 gente que pueden jugar un papel importante en este proceso, que tienen mucha autoridad y respeto moral en Haití como en la República Dominicana. Y yo lo voy a proponer públicamente. No lo hablamos ninguno de los 2. Es Manuel Estrella, que en algún momento jugó un papel muy importante en las conversaciones entre Danilo y Michel Martelly y Laurent Lamotte, de la parte dominicana, Manuel Estrella, y de la parte haitiana, Jean-Max Bellerif. Por ahí puede ser una puerta de entrada para bajadas las tensiones, como no hay intereses particulares de carácter político, porque Bellerif no es candidato, Manuel Estrella no es político. Entonces, bueno, ya pasó la bulla, vamos a arrancar con esto de otra manera. Bien, yo quiero una ñapita. Tú sabes que hay un posible acuerdo entre PRD de Miguel y Danilo. Sin pasión, y no te me metas a ser senador de Neiva ahora. ¿Qué conflicto va a traer un acuerdo en que el PLD y el PRD lleven candidatos comunes? ¿Eso va a ser para beneficio del PRM o perjudica al PRM? Eso no beneficia a nadie ni perjudica a nadie. Y entonces tú me vas a decir que van a repetir con sus 32 senadores, la gente del PRM, diputados, lo del PRM. Eso es todo lo que van a traer. Puede ser. Y los candidatos, el asunto es lo siguiente, doctor. Yo no he querido hablar del acuerdo entre Miguelito y Danilo, porque la gente no lo va a entender. Pero los candidatos candidatos la gente entiende todo aquí. ¿Tú vas a ser candidato en Neiva? No, yo soy político. ¿Qué hay? Nos vemos. Los Adiós. candidatos, no, tú espere, estás los loco. candidatos del PRD lo va a poner Danilo, ese es el problema. No, pero seguro Eso es lo que va a complicar la cosa. No, porque el PRD tiene condiciones. El PRD quiere que repitan toda su gente y quiere... No, es que el acuerdo no es ese. Pero es que el acuerdo no es ese. ¿Y cuál es el acuerdo? El acuerdo es Danilo evaluar provincia por provincia quiénes califican y hacerle la lista a Miguel Vargas. Por Eso es para que la gente se crea. No, espérese, doctor. Yo conozco Ahí lo el que se votó. Oye, el que votó ya se le resolvió. Olvídese de eso. El que votó no necesariamente va a ser candidato. Ay, Y esos 43 que votaron, se lo estoy diciendo ahora, que lo sepan, no necesariamente van a ser candidatos. Es cuando se haga una encuesta. Por ejemplo, tú hay una encuesta en Barahona. Ni Fabio Vargas ni Aquiles Ledesma no tienen ninguno más de un 3%. ¿Va candidato a qué? Ahora tú coges para Asua y evalúas a Rudy y no baja de un 25, un 30. Es natural que sea candidato. Esos candidatos muertos del PRD Y Delia en Neiva. no le van a dañar su candidatura a ¿Cuánto Danilo. está Delia en Neiva en porcentaje? Bueno, si me la dan, yo la cojo. Hasta usted lo ponemos allá. No, en déjame el- preguntarte algo.
No, yo soy regidor del cercado. Pregunta que yo te quiero hacer. Eso es lo único que yo quiero. Lo único que yo quiero es regidor del cercado. Una pregunta. Pues está puesto ya, pues yo hago lista también. Espérate, en el Seibo, ¿qué tú harías? Bueno, que esa señora es de Danilo, Esa señora es de su yerno. de yerno. Sí. Pero ahí hubo un cubo. Ahí le echaron. Esa es la senaduría Al pobre Ricardo. La senaduría A Ricardo lo óyeme, la cubrieron. Biblioteca Nacional financió 3 senadurías. en vez de una. A Ricardo lo cubrieron. ¿Eh? Los 32 candidatos, senadores son candidatos. No importa que brinquen ni Y patalen. los 2 que quieren Miguel, ¿dónde tú se lo vas a buscar? Él necesita un senador para borrar lo que tú sabes. Un senador necesita. En el Seibo. ¿Eh? Ponerle uno en el ¿Poner Seibo. ¿A quién? ¿A Marcial Maldonado? ¿O a quien Santiago sea. Puede Zorrilla? ser- No, porque Santiaguito se fue para el PRM con Roberto Rodríguez. Sí. Y está en riesgo esa senaduría. Sí, por eso. Entonces Porque hay que está inventarse un PRDista. Marcial Maldonado, que quiere la senaduría. El diputado, sí, Sí. que le divide la fuerza a Santiaguito. Sí. Esa puede ser una salida. El Bueno. otro senador, ¿dónde puede ser? En Pedernales. Es que Dionis tiene un doctorado en fraude, doctor. ¿Quién? Tiene un Dionis. doctorado en fraude. Y en Barahona. Dionis le hizo fraude podemos a su propio diputado. No podemos convencer a Radamés Seguro de que convenza a Eddie Mateo. No, porque esa negociación yo no la acepto. ¿Por qué? Porque la senaduría de Di Mateo y la de Manuel Paula la negocié yo antes de que negociara Leonel Fernández. Hay que matarse conmigo. Para quitar uno de esos dos. Qué cosa más grande. Ah, porque esa es la realidad política, doctor. Y el eras- país tiene que saberla. Tú eras del PSD. cuando Oh, tú- sí, como 30 años. Pero del PSD o del Tacoredo. No, del PCD. Esa, oiga, Pero, una José, anécdota no, que yo pero quería. José no sabía que tú eras subalterno de él, ¿verdad? O cómo que no, yo no iba con página periódico allá abajo, la Isabel la Católica. Ahí no, la No. rotativa lo tiraba compaginado. No, 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 no. Mire, hombre. No, no, primero lo íbamos a compaginar. No, no. A contar periódico. O a empaquetar, qué sé yo. Yo Empaquetar. iba ahí con José Durán, con Rafaelito Pimentel y con Alfredo Pierre. 100 canciones y 1 millón de recuerdos. Oye, ¿no? la cosa observatorio que yo hace. Sí. Yo me lo robé a José Israel Cuello del periódico Hablan los Comunistas, fue. Nos vemos. Era